sana mis malos pensamientos, son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida, que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. En nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, padre, buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Damos un cariñoso saludo y bienvenida no solamente a los fieles de nuestra parroquia, sino también a todas las personas que a través de esta plataforma virtual de Facebook Live y también de Google Meet se conectan con nosotros para estos espacios de reflexión en el cual todos compartimos y todos aprendemos. Yo quisiera pues, explicar que vamos nosotros a trabajar solamente hasta las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque nosotros antes, hasta el martes pasado, pero hasta el jueves pasado, perdón, estábamos nosotros de manera compartida trabajando 2 eventos al mismo tiempo. Estábamos trabajando estas explicaciones de la Fratelli Tutti por el perfil que llamamos Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y al mismo tiempo teníamos otro evento con los hermanos del Talleres de Oración y Vida, con un grupo orante precioso de acompañamiento en la vida espiritual, y tuvimos distintas dificultades con el uso de la plataforma, y además, pues al generar 2 eventos al mismo tiempo, también nos estábamos haciendo competencia a nosotros mismos. Entonces yo creo que la idea no era hacernos competencia a nosotros mismos, sino más bien poder compartir y poder aprender unos de otros. Entonces de allí que hayamos propuesto para esta ocasión tener esta jornada de reflexión hasta las 8, y de 8 a 9 nuestros hermanos de Talleres de Oración de Vida se encuentran para su maravillosa formación espiritual. Entonces, yo quisiera pues decirles, vamos a tener unos 40 minutos más o menos, espero no pasarme ese tiempo, para con ustedes presentar las ideas relevantes de este capítulo 3 de la Fratelli Tutti, y luego damos un espacio para comentarios, para preguntas, para observaciones o para enriquecer con otras ideas, porque esto que hacemos realmente es valioso cuando lo compartimos y cada uno de su experiencia y crecimiento de fe y comprensión también aporta este enriquecimiento mutuo. Aquí sí recordemos lo que decía Paulo Freire, este gran pedagogo de la educación liberadora: nadie enseña a nadie, nadie aprende de nadie, sino todos aprendemos de todos, todos construimos en conjunto este saber colectivo. Entonces, pues recuerdo con ustedes brevemente lo que hemos trabajado hasta el momento de esta carta encíclica. En primer momento presentamos las sombras que de un modo estructural en el mundo presente van incentivando un individualismo cada vez más exacerbado. Y segundo, el segundo capítulo, que fue el que trabajó el padre Quique Ochoa de una manera muy preciosa, nos invitaba a fundamentar desde la parábola del buen samaritano ese llamado que Dios nos hace a todos de hacernos prójimos hacia los demás. Pero, como bien lo presentaba el padre Quique, no solamente es un llamado que viene de la fe, sino también un llamado desde la humanidad a ser realmente
más humana plenamente hablando. Entonces, digamos, con esas dos ideas fuertes, por decirlo así, podemos continuar con el capítulo tercero. De este capítulo, yo quisiera por lo menos tener en cuenta cómo termina el Papa ese capítulo en el numeral 127, porque si vemos cuál es el fin de ese capítulo, creo que podemos ver hacia donde el Papa orienta toda su rica reflexión. Y la está orientando, creo yo, hacia dos puntos importantes muy conexos entre sí. El primero, el Papa está invitando a que podamos realmente pensar y soñar una humanidad nueva. Y esa humanidad nueva es aquella donde podamos nosotros vivir un planeta donde, dice textualmente el Papa, tierra, techo y trabajo sean seguros para todos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, muy conexo con este, el poder construir verdaderamente un camino de paz. Y yo creo que es un tema que nos toca mucho a los colombianos. Cuando habla aquí el Papa de una paz real y duradera, de una paz real y duradera. Y dice acá, solo es posible desde una ética global de la solidaridad y cooperación, al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Y si lo vemos a nivel de nuestro país Colombia, igual lo aplicaríamos en el sentido de nuestro país colombiano. Entonces, teniendo en cuenta esas dos finalidades, ¿no? Una humanidad donde las necesidades básicas sean realmente satisfechas y que eso haga posible una paz real y duradera, basada en la solidaridad, en la interdependencia, en la corresponsabilidad, pues es posible realmente un modo de ser distintos entre nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esa finalidad, pues el Papa desarrolla en este capítulo una serie de principios que yo me permito de una manera muy, creo yo, muy escueta presentar, porque yo asumo que ustedes ya lo leyeron, entonces yo no voy a repetir el texto, sino solamente hacer énfasis en algunas ideas claves. A ver, el primer punto que yo creo que el Papa quiere mostrar es un principio de base antropológica. Es decir, ¿qué hace al hombre ser hombre? Y esta pregunta es una pregunta muy válida, porque es una pregunta que habla del ser y sentido del ser como ser humano, lo que le compete. Una naranja, una vaca, un perro, no se hacen esas preguntas. ¿Qué es ser naranja? ¿Qué es ser perro? ¿Qué es ser vaca? El ser humano sí se hace la pregunta, ¿qué es ser humano? Y esto nos lleva a plantearnos qué es lo que de verdad nos hace a ti y a mí ser seres humanos. Y ante distintas tendencias en las cuales quieren colocar el ser humano en la inteligencia o en la creatividad o en la innovación o en la ingeniosidad o en la acumulación de bienes o en el placer o en la apariencia o en la fama o en el reconocimiento o en la popularidad o en el desarrollo tecnológico o en el saber o conocimiento, el Papa es muy claro afirmar que lo que hace al ser humano en plenitud es la entrega de sí mismo a los demás. Así comienza el Papa este capítulo tercero. La verdad del hombre radica en su encuentro con el otro. Y lo contrario, que curiosamente el Papa no lo llama la mentira, sino la muerte del hombre. Es interesante que el Papa opone la verdad no con la mentira, sino con la muerte misma del ser humano, que esto es mucho más radical, con el hecho de vivir como islas, aislados unos de otros. Entonces, el hombre solo puede llegar a ser de verdad hombre cuando se encuentra con el otro, y eso hace que él tenga de por sí la mayor empresa que puede realmente asumir, y es el salir de sí mismo hacia el encuentro con el otro. Y aquí tenemos un fundamento que es eminentemente teológico, porque es llegar a comprender cómo se nos revela Dios en la tradición judeocristiana y especialmente en Jesús. Y es encontrar a un Dios que se revela saliendo de sí en función del otro, y nosotros participando de esa realidad divina también somos seres en salida. De allí que el Papa insista tanto
en que la iglesia sea una iglesia en salida, tú y yo como iglesia en salida, porque eso es ser partícipe de lo que Dios mismo es. Ahora, cuando yo entiendo en un tejido amplio de relaciones, yo voy descubriendo que no solamente esas relaciones que me construyen son las que son inmediatas. Estamos hablando de los amigos, estamos hablando de la familia, estamos hablando si tú eres casado o casada de tu esposo o tu esposa, o de tus hijos o de tus hermanos, o de ese grupo pequeño en el cual tú te has desenvuelto a través de tu existencia. No, vamos descubriendo que ese encuentro con el otro también ha estado marcado con un amplio número de relaciones. Estamos hablando de las personas que nos han precedido y que también nos han hecho ser lo que tú y yo somos. Estamos hablando de contextos muy amplios. Estamos hablando de contextos humanos, si ustedes quieren, generales. Tú y yo tenemos que ver con nuestros papás, pero ellos con los papás de los papás. A su vez, tú y yo estamos en relación con otras personas que a su vez están siendo influenciadas o impactadas por otras personas. Estamos viendo que nuestra relación social es una relación, diríamos, sistémica, en la cual hay una cantidad de relaciones donde tú y yo vamos involucrándonos con unas y muchas personas. Es un punto muy interesante para analizar. Ahora, si tú y yo tenemos esa visión, el quedarnos solamente en el grupito chiquito de la familia o en el grupito chiquito de amigos, dice papá, es quedarnos en un intimismo social, que es una manera de hablar de un egoísmo grupal, casi que individualizado. En cambio, cuando tú y yo hacemos de la experiencia del crecimiento en familia para tener una actitud de apertura y acogida a todo ser humano, tú y yo estamos aprendiendo lo que es el acoger a todos. Es una perspectiva muy importante para que tú y yo realmente la vayamos reflexionando y veamos un poco cómo en la misma familia vamos aprendiendo desde chiquitos la actitud de acoger y de respetar a todo ser humano y de poder tú y yo comprender toda posición humana, así ella pueda diverger de nuestras posiciones propias políticas o económicas o sociales. Es un punto bien interesante para analizar de lo que el Papa aquí propone. ¿Por qué, esa intransigencia que solemos tener en la capacidad de comprender posiciones distintas? ¿Por qué esta exacerbación de la polarización en que estamos? ¿Eso será que lo aprendimos en la familia? ¿Será que en la familia no aprendimos a esa actitud de ponernos en los zapatos del otro y comprender otras visiones de mundo? Entonces, lo que Papa nos invita es que la relación con aquellos que son más cerca a mí es para aprender a acoger a todos y a todos, a todos y a todas. Exacto. O sea, que ese nosotros que vamos construyendo en el hogar nos lleve realmente a una apertura al mundo y no a quedarnos en un grupito chiquito, cerrado, limitado, de muy escasa perspectiva. El Papa en ese sentido va hablando del gran valor que tiene la acogida, que permite la construcción de una auténtica hospitalidad. Y él hace un pequeño recuento histórico, como desde la antigüedad los grupos que vivían en el desierto o los monjes también alimentaron la hospitalidad como una manera de encontrarse con la propia humanidad, yendo más allá del propio grupo. Es una manera de vivir ya la trascendencia que implica una apertura a los otros. El Papa agrega otro elemento más, como los verdaderos valores son aquellos que son vividos en el encuentro hacia el otro, en lo que él llama el amor que orienta esos valores. Veíamos hace poco, cuando hicimos un comentario general de la encíclica, que aquellos valores que tú y yo podemos considerar valiosos, llamémoslos fortaleza, sobriedad, laboriosidad, templanza, verdad, si no están orientados hacia el amor, no son auténticos valores desde este planteamiento que nos hace el Papa. Es decir, una persona que quiere, digamos, acumular y acaparar, ¿no?, en detrimento de un bienestar común, a costa de la expoliación de un sector importante de la población o de la destrucción de los recursos naturales de una región
o de la destrucción del medio ambiente puede ser muy laboriosa, puede ser una persona muy sobria, puede ser una persona muy fuerte, puede ser una persona muy trabajadora, puede ser una persona muy inteligente, pero que no tiene un sentido de respeto por el otro, ni un sentido de respeto de la creación. Si vamos un poquito más allá, y ustedes de pronto, no sé si ustedes son amigos de estudiar todos esos movimientos totalitarios, Hannah Arendt, una de las grandes, a mi modo de ver, filósofas políticas del siglo XX, estudiando el totalitarismo y sobre todo enfocándose en el nacionalsocialismo y en el fascismo, ella concluía que estos regímenes se lograron construir a base de ciertos valores, como la obediencia, valores como la laboriosidad, valores como la disciplina, los valores como la estrenuidad, valores entre comillas, pero que los colocaron orientados hacia la destrucción de un amplio sector, no solo de su sociedad, sino del mundo también. Entonces es un punto interesante para analizar. Si nosotros no tenemos el amor como principio orientador, entendido como servicio al otro, esos valores realmente no son tan valores. Y veamos eso como a veces se presenta en la manera como valoramos las personas. Decimos nosotros, qué persona tan inteligente, qué persona tan laboriosa, qué persona tan disciplinada, qué persona tan creativa, qué persona tan innovadora. Ahora que la educación tiende a ir hacia allá, hacia la innovación y la creatividad, si eso no está orientado hacia el servicio al otro y el amor al otro, no son auténticos valores. O sea, pueden estar orientados más bien hacia la exclusión del otro, hacia el enriquecimiento personal, hacia la marginación de un sector de la población, hacia la exclusión y marginación de un gran grupo de personas o incluso de países como tal. Bueno, el Papa, incluso fundamentando mucho más, cuando hablamos del amor, es claro que el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Es clarísimo. El amor no es yo sentir gusto por la otra persona o atracción por la otra persona. El amor es una acción, así como lo va entendiendo el Papa. Y de hecho, él va citando aquí a Santo Tomás de Aquino como fuente de autoridad, cuando dice que el amar es un moverse que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo. Y ese moverse lleva a buscar su bien. Y cuando yo busco su bien, ese otro se hace caro para mí, se hace valioso para mí, se hace importante para mí, se hace lo más bello para mí, se hace caro. Y de allí que venga la palabra caridad allí. La caridad está asociada con que el otro es caro para mí. Esto implica que la caridad no es solo hacer acciones benéficas, porque a veces podemos tú y yo hacerlas. Hacemos acciones benéficas, damos un mercado, le damos comida a una persona, le damos una limosna a alguien que está en la calle, le ayudamos a una persona para cuestiones de una vivienda, de una educación, de un colegio. Lo podemos hacer. Hacemos acciones benéficas, repartimos mercados entre los pobres, etcétera, damos de comer a gente hambrienta. Pero si eso realmente no está unido hacia el otro, considerándolo de verdad valioso, digno, bello, realmente grato, eso se me queda en algo que no trasciende a una auténtica caridad. Y de allí que el Papa insista que solamente cuando seamos capaces de reconocer en el otro a alguien que sea realmente caro para mí, bello, hermoso, valioso, importante, significativo, podemos tú y yo construir lo que el Papa llama la amistad social al interior de un grupo humano, al interior de una sociedad o de un país. Ahora el Papa insiste que la amistad social basada en esa caridad así entendida nos debe llevar a una caridad universal que él la llama comunión universal, en la cual todos sintiéndonos parte de un destino común, somos capaces de construir esa fraternidad universal. Entonces el Papa da el salto importantísimo de cómo esa caridad, construyendo amistad social, nos lleva a una apertura en universalidad hacia una fraternidad que va más allá de nuestras propias fronteras. Aquí viene algo bien interesante y cómo el Papa nos toca aquí el tema de las periferias existenciales. Y eso es interesante porque tú y yo a veces podemos pensar en horizontes, digamos, humanos más allá de las fronteras nacionales.
Y el Papa nos invita a que miremos también esos horizontes aquí al interior de nuestro propio país. Y estamos hablando de lo que él llama las periferias existenciales. Esa es una noción muy interesante del Papa Francisco. No estamos hablando solamente de periferias geográficas, sino también de periferias existenciales. De allí que el Papa, desde su pontificado, ha insistido mucho en ese movimiento entre centro y periferia. Hay que ir a la periferia para que de la periferia yo pueda entender mucho mejor el centro y construirlo de una manera más adecuada. Entonces nosotros, cuando hablamos de periferias, no estamos hablando de irnos tanto al Chocó o irnos al Amazonas, no, irnos a la Guajira. Estamos hablando de esas situaciones existenciales que pueden estar geográficamente muy cerca de mí, pero que yo de alguna manera he olvidado o he excluido. Y el Papa aquí hace referencia a varias periferias existenciales muy interesantes. La primera, aquella persona que sufre, aquella persona que es abandonada, aquella persona que es ignorada, es lo que él llama los exiliados ocultos, que siempre están presentes en nosotros. Y también habla de aquellos que son extranjeros en la propia tierra. Pensemos las actitudes racistas y discriminatorias. Vea que hay un punto interesante que el Papa también anota, las situaciones de discapacidad en las personas. Y el Papa ahí dice una cosa que es bien sugerente. No solo basta con cuidarlos, sino integrarlos en la vida civil y eclesial. Cuando yo leí esta parte, me puse a pensar, es verdad, nosotros tenemos una sensibilidad muy bonita de ayudar a gente que está en discapacidad, ¿no? Y tratamos de colaborarles. Pero la pregunta es, ¿qué tanto los integramos en la vida social? Por ejemplo, a nivel de una empresa, ¿cuántos de los que trabajan allí son invidentes o son minusválidos o son paralíticos o son o tienen hipoacusia o dificultades en la parte auditiva y están integrados laboralmente en esa empresa o en esa organización económica? Cuando nosotros vayamos a clasificar a la gente para los trabajos, hay países que tienen como norma de que de tanto porcentaje de sus trabajos tiene que haber tanto porcentaje que tengan cierto tipo de limitación para ser parte del equipo de trabajo. Nosotros creo yo que aquí ese paso todavía no lo tenemos tan claramente establecido. Habrá entidades que lo hacen con un gran sentido de caridad de pronto y un gran sentido de justicia, ¿sí? Ahí estará presente en algunos, pero no es una norma general. O sea, ¿cómo lo incluimos? Ahorita leía con gran admiración una noticia que me llamó mucho la atención. En Estados Unidos, por ejemplo, el que era gobernador del estado de Washington, donde está la ciudad de Seattle, ¿no? Él es una persona invidente. Un gobernador invidente. Y por cosas de la vida, después de un discernimiento vocacional, decide entrar a la compañía de Jesús en Estados Unidos. A mí me parece una cosa interesante. Como una persona con discapacidad no solamente se le cuida, sino que también se le integra en la vida civil y eclesial. Pregunta, ¿aquí qué tan capaces somos nosotros de hacerlo aquí en nuestro país? Creo que es una pregunta muy interesante que el Papa nos suscita con esto. Ahora, continuando con esta reflexión sobre la amistad social, el Papa va indicando que la amistad social es la base del amor que se extiende más allá de las propias fronteras. Quien desprecia a su pueblo niega que haya lugar para todos. Esto también es un punto importante. La apertura hacia el mundo va implicado que de parte mía haya hacia mi propio país un gran amor y profundo sentido de pertenencia. Papá y lo dice claramente. Cuando yo hacia mi propio país tengo actitudes despreciativas o actitudes de estigmatización o de clasificación o catalogación de ciudadanos de primera y segunda categoría, yo no puedo tener una apertura hacia el mundo. Cuando uno mira con mucha admiración otros países, ¿no? Llámese Estados Unidos o países de Europa, y uno como que los envidia, si en el fondo lo que hay es un desprecio hacia lo propio, esa envidia no puede ser una apertura auténtica hacia los países de afuera, sino en el fondo una manera de proyectar las catalogaciones, estratificaciones que hay hacia la propia mirada o en la propia mirada hacia lo que es el propio país. El Papa sigue llamando la atención en esa apertura hacia el mundo sobre lo que llaman los falsos universalismos. Y aquí llama la atención acerca de la globalización. Es verdad que estamos en una cultura globalizada. La comunicación digital que tenemos ahora nos permite estar
en pocos segundos en cualquier parte del mundo y de manera simultánea estar al tanto de lo que acontece en un lado u otro del hemisferio universal. Pero eso no significa que realmente seamos, como el Papa, totalmente cercanos y sobre todo que podamos respetar las diferencias que están allí presentes. La globalización tiene un punto que el Papa llama la atención y es que puede llevar a un universalismo de carácter autoritario y abstracto, cuando se pretende que todos o pensemos de la misma manera, nos vistamos de la misma manera, consumamos lo mismo, tengamos los mismos aparatos de última tecnología, que tengamos como mismos gustos en relación con bebidas, con licores, con comidas, con viajes. O sea, termina una globalización que termina uniformando a las personas. Recordemos que el Papa en sus figuras, digámoslo así, o metáforas catequéticas, él suele comparar lo que es la esfera con el poliedro. La esfera es esa figura geométrica, ese volumen geométrico, donde hay una total e igual distancia del centro a cualquier punto del mismo, ¿no? Y eso hace que todo sea uniforme totalmente. Esa es la esfera. Esa es la uniformidad. El Papa defiende que más bien construyamos es el poliedro, donde existe una figura, un volumen, ¿no? Que no es totalmente esférico, pero que tiene una multiplicidad de facetas, lo cual va mostrando la diversidad, componiendo en esa diversidad una armonía, una unidad en la diversidad. Es la multiplicidad de facetas y no la uniformidad que da la esfera perfecta. Bueno, el Papa aquí, volviendo al tema de la parábola del buen samaritano, rescata algo que vale la pena también pensar, que dificulta, perdón, que dificulta la construcción de esa amistad social, y es cuando nos vemos más como socios en el mundo en que estamos, socios. La parábola del buen samaritano nos exhorta a hacernos prójimos del otro. Y el Papa analiza cómo el levita y el sacerdote, al pasar de largo, lo que hacen ellos en últimas, dice el Papa, estar concentrados en su propia función, en su propio lugar social, en su profesión. La persona que está herida en el camino es alguien que para ellos representa alguien que no tiene importancia social, alguien que no cumple ninguna función social. El samaritano, cuando llega y se acerca a la persona herida, se acerca totalmente desprendida de cualquier rol o función social o de cualquier interés de carácter social dentro de una organización como tal. Y viene a ayudar a esa persona como tal, sin importar la función, cargo, rol que pueda tener dentro de una sociedad. Desde allí que el Papa nos invite a revisar muy seriamente si nosotros en nuestras relaciones interpersonales nos movemos por intereses en las relaciones que construimos. Ahí es donde viene un punto también bien cuestionante acerca de si nosotros como comunidad o como sociedad nos regimos más por el paradigma de una organización que por el de un organismo. Recordemos que San Pablo, cuando habla de la comunidad cristiana como el cuerpo de Cristo, usa el símil del cuerpo para hablar de un organismo y quiere contrastar con esa figura la comunidad humana entendida como una organización. Una organización es una comunidad humana donde cada uno se hace socio del otro por intereses que quiere alcanzar. O yo hago prójimo de esta persona por los intereses que yo quiero lograr, entonces esa persona me es útil para esos intereses. En cambio, en un organismo, la otra persona solo me interesa en virtud de su propio crecimiento, de su propio bienestar, de su propio beneficio. Ya no es los intereses por los cuales yo busco a esa persona. Una pequeña anécdota, me parece una cosa curiosa cómo esa mentalidad puede metérsenos profundamente. Cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando inglés, teníamos unas jornadas muy interesantes de estudio, ¿no? Con los compañeros y compañeras que estaban allí. Y luego de estudiar inglés, pues yo empecé a tomar clases presenciales en la Universidad de Gonzaga University en Spokane, Washington, estado de Washington. Y claro, y tenía estudiantes de distintos programas académicos.
nosotros los latinos tendemos a ser mucho más gratuitos, más abiertos. Ustedes cuento que me conocen un poquito a mí me gusta cuando vienen aquí a la casa cural invitarlos a tomarse un cafecito y tomamos un cafecito y charlamos, ¿no? A mí eso es como que algo que me gusta, ese compartir así sencillo y gratuito. Y claro, y estudiando allá, pues yo me acuerdo que yo les invité yo a uno de los compañeros que estaba estudiando allá, oye, Mark, te quiero invitar aquí a mi comunidad jesuita a tomaros un café. La primera vez no me invitó, no me aceptó, perdón, que no podía, que no sé qué. La segunda le volví a insistir, oye, Mark, ¿tú quieres venir a tomarte un café y charlamos un poco? No puedo, no tengo tiempo. Ya la tercera vez me aceptó, no, me aceptó y fuimos a tomarnos el café. O sea, del salón de clases a la comunidad jesuita era caminar una media cuadrita, no era mucho, caminar media cuadrita y tomamos el café y regresamos después de un pequeño receso de 15 minutos. Y cuando nos sentamos, fue preguntándome claramente, bueno, ¿qué es lo que usted quiere con esta invitación a café, a tomarnos este café? Yo le dije, no, se siente compartir y conversar. Él se quedó extrañadísimo y quedó mirándome a los ojos y me preguntó, ¿usted no tiene como un interés de algo? ¿No? Yo no entendía por qué me estaba preguntando eso. Es que cuando nosotros tomamos un café con alguien, siempre es pensando en un negocio, en una transacción, en un plan a realizar, en un proyecto, en alguna actividad que queramos realizar, un programa, algo que vamos a usufructuar, algo que vamos a generar, algo que vamos a producir. O sea, él me explicaba que tomarse un café solo por tomarse el café y charlar era imposible en su mentalidad, porque eso era perder el tiempo. Y me decía, el tiempo es dinero. Time is money, es lo que me decía. O sea, esa es una mentalidad de socios. La pregunta que nos hace el Papa muy seriamente es, ¿mis relaciones con otros es en función de los intereses que yo quiero lograr? ¿Es en función de los intereses que yo quiero lograr? Entonces yo me asocio a una persona en función de intereses. Eso es una cultura de los socios. Y el Papa realmente invita a que nosotros realmente superemos esa mentalidad. Bueno, me van a quedar como 7 minuticos. Voy a tratar de redondear las ideas más centrales de lo que nos queda. Y repito, luego viene un momento muy interesante para compartir entre nosotros. Bueno, después de esto, el Papa, volviendo a ese modelo de la modernidad que la Revolución Francesa estableció de libertad, igualdad y fraternidad, va a exaltar la centralidad de la fraternidad, diciendo claramente que una libertad sin fraternidad es aislamiento, es soledad, es autonomía. Una igualdad sin fraternidad se nos puede convertir fácilmente en una uniformidad, en una arbitrariedad, en un autoritarismo totalmente a secas. Podemos verlo claramente en esos modelos políticos que ya están bastante revaluados, como esos modelos del comunismo, del totalitarismo comunista o del fascismo, ¿no? Lo vemos claramente allí. Bueno, el reconocimiento básico para andar hacia la amistad social y la fraternidad universal es percibir cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. Y esta idea del Papa va a ser central para la parte final de este capítulo. Es reconocer de que el ser humano tiene un valor que le es intrínseco y esa valía intrínseca no se la da el ser humano, ojo, ni una constitución, no se lo da una legislación, no se lo da un nacimiento social, no se lo da una potencialidad económica, no se le da una capacidad en inteligencia, no se le da la eficiencia con que hace las cosas, no se lo da los estudios que pueda tener, no se lo da nada externo distinto al ser hombre mismo. Por ser hombre mismo tiene esa dignidad o valía. Esto es un punto que es también muy clave, porque la dignidad humana no se la da a uno el Estado, no se la da a uno el gobierno, no se la da a uno una constitución. La dignidad humana de por sí el hombre la tiene, la mujer la tiene, el ser humano la tiene. Y eso hace, ¿no?, que por ser realmente digno el ser humano, en cualquier sociedad humana él tenga el derecho a un desarrollo pleno como ser humano. Esto va a plantear varias cosas bastante serias. Una cosa que es bastante interesante y es cómo el ser humano, en cuanto que su dignidad no depende de las circunstancias en que nace, hace de que todos los bienes en la creación tengan como destino el bien común y está al servicio de la dignidad humana de todo ser humano. Pues el Papa al final hace unas afirmaciones que son bastante interesantes y que pueden dar para una muy buena discusión de que todo país le pertenece a todo ciudadano en el mundo.
Es decir, toda persona tendría derecho a ir a un país para vivir con dignidad y que ese país no está solamente limitado a aquellos que viven en ese país resguardados en su bienestar material, fruto de lo que ese país ha podido construir para esos habitantes en particular. Aquí el Papa tiene en el fondo todo el drama humano de la migración sur-norte. Nosotros somos conscientes de que el sur, llámese América Latina o llámese África o llámese la parte sur de Asia, migra hacia el norte. En el caso de América Latina, hacia Estados Unidos o Canadá, o hacia Europa. Lo que es África migra hacia Europa. Los países del sur de Asia, de peor condición económica, como un Bangladesh, un Pakistán, etcétera, tratan de ir hacia las regiones más ricas, económicamente pudientes del norte, ¿cierto? De Asia misma. O sea, hay una migración. El Papa está diciendo, todo ser humano tiene un derecho de ir a cualquier parte del mundo donde pueda estar con tal de vivir con dignidad. Y esto ya es un tema muy avanzado en el Papa Francisco, porque ya, si bien el Papa Juan Pablo II había hablado en su momento del derecho que tiene una persona de emigrar por razones de supervivencia, razones de satisfacción económica, razones de libertad política o religiosa, tiene el derecho a migrar a otro país. Ya el Papa Francisco va a decir de que todo ser humano ya no solo tiene el derecho a emigrar, sino que él puede estar en cualquier parte del mundo con tal de vivir allí la dignidad que le compete por ser humano. Esto es un punto muy interesante y nos pone a pensar a nosotros sobre el tema de nuestros hermanos venezolanos que están migrando a nuestro país, así como hace 30, 40 años en masa colombianos fueron a Venezuela, cerca de 5 millones de venezolanos a Venezuela a vivir allá y a trabajar y a procurarse un patrimonio y un futuro económico. Ahora están ellos viniendo a Colombia también, a nuestro país. Entonces el punto no es si los aceptamos o no los aceptamos, sino que también ellos tienen el derecho de estar aquí, como nosotros tuvimos en el derecho, según el presidente del Papa Francisco, de estar allá hace 4 o 5 décadas. Ahora ellos viniendo acá igual y procurar para ellos las condiciones de una vida en dignidad. Bueno, como el tiempo va corriendo muy rápido, déjenme terminar por lo menos para dar lugar como a la conversación, que yo creo que es lo más interesante en esta conversación, como el Papa, esta condición de reconocer la dignidad humana, principio de construcción de una amistad social y de una fraternidad universal, él va a proponer que se haga posible hacia la promoción de un bien moral. Y él aquí hace me parece una muy bella presentación de lo que llamaríamos de estos dones del Espíritu Santo que presenta Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, como entiende la benevolencia, el término griego agatosune, benevolencia, es lo que hace posible promover el bien moral desde el reconocimiento de la dignidad propia humana que todo sujeto tiene. Y vea cómo va entendiendo la benevolencia. Apego a lo bueno, búsqueda de lo bueno, procurar lo excelente, procurar lo mejor para los demás, y termina definiéndolo como la actitud de querer el bien del otro. Entonces la benevolencia, vean ustedes, va llevando a una búsqueda de lo mejor, de lo excelente del otro, haciendo posible esa solidaridad con el otro, que como dice el Papa, dice más adelante, construye sólidamente una sociedad. Esto me parece que es muy bello del Papa. O sea, esa benevolencia que lleva una solidaridad, que da solidez, solidaridad y solidez a una sociedad. O sea, una sociedad se hace realmente sólida cuando existe la solidaridad. Y el Papa, a través del documento, en varias partes, afirma cuando hay esa tentación de un grupo de la sociedad a construir muros para vivir en su bienestar, viviendo con indolencia o con total separación de la gran mayoría que sufre, creyendo así que se puede salvar, lo que está es construyendo en conjunto una sociedad bastante débil, bastante frágil. Solo cuando se construyen puentes en esa solidaridad es posible una solidez, ¿no?, en una construcción
social. Bueno, yo voy a dejar acá porque apenas van a quedar 19 minutos antes de terminar a las 8 en punto. Pues hay otras ideas que se me quedaron en el tintero que no alcancé yo a presentar, pero como ustedes lo leyeron, pues yo asumo que ya las ideas más fuertes ustedes las han podido trabajar y podemos nosotros realmente podemos conversar a partir de este momento. Entonces yo voy a dar otro lugar para que ustedes hagan sus comentarios. Aquí aprendemos todos de todos. Aquí no existe el sabio que viene a hablar a todos, sino todos hemos leído el documento, hemos aprendido de él, hemos reflexionado. Qué interesante que podamos nosotros unos a otros también compartir las reflexiones que aquí nos presentan, puntos interesantes para discutir, preguntas que podamos hacernos al documento y bueno, y las reflexionamos y las compartimos y nos enriquecemos unos a otros. De ahora yo le doy la palabra a Samuel para que los que quieran participar puedan en su orden presentar sus comentarios o preguntas o visiones del documento. Perfecto, padre. En este momento tenemos nosotros por Facebook Live 40 personas y tenemos aquí por Google Meet 14, o sea, más o menos tenemos nosotros más de 50 personas. Entonces, las personas de Facebook Live ya se escribí que pueden colocar sus preguntas en el chat y las 14 personas que están aquí, bienvenidas a encender su micrófono para que hagan su participación, como quieran. Como dice el padre, se trata aquí de que nosotros compartamos de pronto algunas ideas. Entonces, bien pueda quien quiera encender su micrófono para hacer algún comentario o pregunta. Como están tan tímidos, yo me atrevería a hacerles una preguntita a todos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este capítulo? ¿Qué le llamó más la atención? Padre, a mí me llamó mucho la atención Gracias, Rafael. La frase que dice que hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto en defensa de una violencia de la verdad. Me parece que es una realidad que estamos viviendo en Colombia, en donde aquí son las ideologías y no priman los rostros concretos de que nos habla el Papa, de cómo ayudar a las personas que que no tienen reconocida su dignidad, ¿sí? Y más que todo, cuando él nos dice que la labor no sea solamente de acciones benéficas, sino tiene que ser algo más. Para mí está criticando las acciones asistencialistas, ¿no? Y más aún nos advierte de cómo una de las actitudes en las cuales nosotros no estamos viviendo la dignidad de las personas es en el racismo, ¿no? Que es un virus que dice que se muta fácilmente y en lugar de desaparecer, se disimula, pero está siempre al acecho, ¿no? Entonces, así como el racismo, hay otras actitudes en las cuales nosotros estamos viviendo que nos impiden vivir esa fraternidad. Y el Papa es mucho más enfático cuando nos dice ni una sola víctima. Si hay una sola víctima o una sola persona que sea descartada, no habrá una fiesta de la fraternidad universal. Entonces me parece que ese punto, si el padre nos pudiera ampliar un poco más acerca de digamos, conflictos que se han vivido acá en Colombia por las ideologías y que el Papa nos lo hace ver acá, sería importante que nos lo ampliara. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Oye, preguntas muy interesantes o comentarios. Mira, yo recuerdo una intervención que también recomiendo leer, que me parece preciosa, del Papa Benedicto XVI en el año 2006 en la Universidad de Ratisbona acerca de lo que una auténtica religión debe promover. Y él dijo algo que causó mucho revuelo, porque él decía, una religión nunca se impone. Una religión siempre se propone, porque se impone quiere decir de que es violenta, y si es violenta quiere tener la verdad y quiere subyugar a los demás en esa verdad, y de allí que quiera por la fuerza ganar aliados. No, si una religión de verdad es auténtica, tiene que siempre
proponerse y se propone, porque en el amor nunca hay fuerza, sino que siempre hay una atracción por el amor. Y eso el Papa Francisco muy bellamente lo ha desplegado en su magisterio. Y eso nos pone a pensar a nosotros que somos creyentes. Nos ponemos a pensar, si somos creyentes, y es un punto que el Papa aquí presenta muy bellamente, somos personas abiertos al misterio, abiertos a Dios mismo. Un creyente se caracteriza por la apertura al misterio. Y eso le implica trascenderse en apertura. Y si hay apertura, yo tengo que abrirme. Y si yo me abro a Dios de verdad, yo lo que hago es abrirme al misterio. Y eso cómo se aplica en la convivencia social, que yo también me abro ante el misterio que cada ser humano es. Si tú y yo nos miramos de verdad con mucha sinceridad, cada uno descubre que es más lo que desconocemos de uno mismo que lo que uno conoce de uno mismo. Cada uno es un misterio para uno mismo también, y el otro con mayor razón. Entonces, ante el otro, ¿qué debo hacer yo? Abrirme ante ese misterio. Y si hay apertura, tiene que haber acogida, tiene que haber hospitalidad. No puede haber lo que tú muy bellamente has expresado, una imposición violenta de mi propia verdad, sino una apertura ante el otro que lleva a una profunda acogida ante el otro, porque siempre hay un misterio que yo debo siempre tratar de explorar, y yo diría de contemplar también. Bueno, yo creo que es un punto muy bello que el Papa allí enfatiza y nos pone a pensar cómo en un contexto como el nuestro, colombiano nosotros, en un alto porcentaje católicos, ¿no? Alto porcentaje y cristianos, creyentes, seamos nosotros tan intolerantes, seamos tan autoritarios, seamos tan indolentes ante los otros y tan próximos a estas actitudes que nosotros hemos visto lamentablemente, actitudes, ¿no? de intransigencia y de polarización que nos separa y margina. Eso que está indicando que estamos viviendo una religiosidad de una manera errónea, porque no es una religión, ¿no? de la apertura, sino una religión donde yo me creo poseedor ya de una verdad y sin relación con nadie distinto a lo que yo creo son las cosas. Y eso es una tergiversación de una auténtica experiencia religiosa. Bueno, y de allí, tú lo que has hablado del racismo también es un punto muy interesante, y uno se pone a mirar, no solamente tú y yo examinémonos, y todos nosotros, cómo tú y yo reaccionamos ante distintas personas. A mí me gusta a veces en homilía citar estos ejemplos a veces muy cotidianos, o sea, cómo reaccionas tú, ¿no? Cuando el que te acerca es una persona muy bien vestido, de corbata, ¿no? Bien elegante, oliendo rico, un buen perfume, y el que te se acercó es una persona que va vistiéndose medio andrajoso, andando en chancletas, ¿no? Hasta oliendo a feo. O sea, ahí ya hay una discriminación si yo reacciono de manera distinta. Cuando tú llegas a tu oficina y tienes dos personas muy distintas esperándote para que tú la atiendas, ¿a quién atiendes tú primero? Qué buena pregunta. O sea, ¿yo a quién atiendo primero cuando hay dos personas que me están esperando? ¿No? Claro, desde la opción de Jesús tendría que ser aquella persona que es más vulnerada, más necesitada, más pobre, entre comillas, más insignificante, entre comillas digo, porque todo el mundo vale inmensamente ante Dios. Pero de pronto yo atiendo primero al que se ve mejor, al que tiene mejor apariencia física, al más atractivo, al que tiene como más como imagen de poder. Bueno, eso es un buen punto para uno revisarse, ¿no? O cómo reaccionas tú, ¿no? Cuando estamos en contacto con personas de distintas partes del país. Si tú y yo reaccionamos igual, cuando el que se me acerca es un costeño, o es un paisa, o es un pastuso, o es un bogotano, o es un santanderiano, o es un chocuano, o es un indígena en Veracatío, ¿yo reacciono igual ante cada uno de ellos? Es una gran pregunta personal que tenemos que hacernos nosotros, ¿no? Entonces creo que es un punto muy interesante para reflexionar en esa apertura. Y acerca de lo último que tú anotas, eso es una nota que saca, que vale la pena estudiar, me parece una cosa muy linda. El Papa Francisco, eso lo saca de un encuentro que hubo sobre economía. Y el Papa Francisco, él ha estado muy preocupado también por el tema económico. Incluso en mayo, él tenía citada una reunión en Roma con jóvenes economistas del mundo para proponer, obviamente desde la economía, pero inspirados en el magisterio de la Iglesia, un modelo de desarrollo económico distinto al neoliberal en que estamos nosotros. Porque nosotros somos conscientes de que este modelo neoliberal es un modelo que no construye fraternidad, no construye solidaridad, no construye equidad.
La pandemia lo ha develado cruelmente. Incluso nosotros veíamos hace poco en una estadística que era falso decir que el COVID era democrático porque enfermaba al rico como al pobre. Eso es falso. El 89% de la gente que ha muerto por el COVID son de estratos 1, 2 y 3. La gente que tiene menos recursos económicos y que tiene menos posibilidades de un sistema de seguridad social y de salud son más propensos a enfermarse y a morir por el COVID. No nos digamos mentiras. Entonces, esto lo que ha revelado es que estamos en unas inequidades tremendas, modelo del modelo económico que tenemos nosotros ahora. Y el Papa lo que está diciendo ahí es que basta con que haya una sola víctima para decir que ese sistema realmente no es el que Dios quiere y el que realmente nos construye como humanidad. Y bueno, y la propuesta que es el Papa, y lo vamos a seguir desarrollando con encíclica, pero es claramente un modelo en solidaridad, donde realmente yo reconozco en cada ser humano un valor que es invaluable y me lleva a mí a interesarme por esa persona como lo más importante, lo más bello, y me preocupo por su bien, me preocupo por su bienestar, voy hacia el bien de esa persona. Eso implica toda una conversión personal para ti, para mí y para todos nosotros. Y si tú y yo lo logramos hacer, como Papa lo termina en su capítulo 3 que yo comencé leyéndolo al inicio de esta reflexión, es posible una humanidad distinta, pero el cambio realmente comienza también por ti y por mí. Pero muchas gracias, Rafael, por tu comentario. Muy bien. Padre, buenas noches. Ofelita, bienvenida. ¿Cómo está? A ver, padre, no sé, estoy un poquito, pues, como no confundida, sino que me pone a pensar en cuanto a lo que habla del sentido de pertenencia hacia mi país, ¿no? Hacia mi mundo, hacia mi país. Y muchas veces pues, uno se da cuenta que hoy en día, sobre todo los jóvenes, y bueno, en general, en muchos países, la gente está emigrando. ¿Por qué? Porque encuentran en otro país lo acogen como mejor, y aquí en el país, en su país, pues no hay lo que usted acaba de decir, ¿no? No hay esa solidaridad, el gobierno, el mal manejo, todo eso. Entonces, ¿cómo llega una persona así a hablar de amor propio hacia mi país? Si en mi país a mí me están maltratando, no me dan lo que realmente uno merece aquí en el país, y sí me están acogiendo en otro país. Porque yo me he dado cuenta que con las personas que yo he hablado así, hablan que en otros países los acogieron, que han tenido mejores trabajos, les pagan mejor, tal y otras cosas. Entonces, ahí, ¿cómo sería eso? Lo que dice el Papa. ¿Cómo hace uno para decir, bueno, sí, de verdad, allá no les están dando, y aquí sí? Entonces, como un resentimiento, ¿se puede decir resentimiento que tengo contra mi país? ¿O no? Bueno, Felita, muchas gracias. Mira, yo por lo menos te puedo compartir la experiencia que yo tuve en Estados Unidos cuando hice mi maestría en Boston College y tuve la oportunidad de trabajar con comunidades latinas allá yo estuve en Estados Unidos casi 5 años en conjunto, y algo que yo aprecié mucho de los latinos que estábamos allá era que estando allá en Estados Unidos, el amor por el propio país se acentuaba, se fortalecía. Había un redescubrimiento de las propias tradiciones, de los propios valores, y había una añoranza profunda. Yo lo puedo decir de todos y de cada uno por su propia nación. Y además era una cosa muy curiosa. En general, allá, ¿no? Los salvadoreños se casaban con salvadoreñas que se conocían allá, o colombianos se casaban con colombianos que estaban allá. Así era la cosa. O sea, incluso uno diría, bueno, se fue allá, o también se daba el caso también de colombianos o latinos que se casaban con americanos o al revés, pero en general había una tendencia a amar tanto su propia patria y sus tradiciones y sus costumbres y sus comidas y sus tiempos, que la tendencia era que los que se iban solteros terminaban casándose con personas de su propio país que se conocían allá. Yo encontraba una pareja de nicaragüenses. ¿Y ustedes se conocieron dónde? ¿En su país? No, padre, nos conocimos fue aquí. Bueno, ¿y por qué un nicaragüense no se casó con una guatemalteca o se casó con un chileno? No se casó porque en el fondo, estando en un lugar que es muy distinto en lengua, en tradición, en costumbres, uno viene a afianzar mucho, mucho más lo de uno. Yo creo que eso es lo que el Papa está invitando a vivir, y es que haya una recuperación por el amor de lo propio, y como el Papa
también terminaba el primer capítulo, en la medida en que nosotros podamos recuperar en gran estima las tradiciones propias, reconocer nuestro propio la cultura, sus grandes valores, es como nosotros podemos realmente aportar al crecimiento y desarrollo de nuestras propias naciones. Ahí donde viene un punto yo creo que es crucial, y es no compararnos con otros países, sino desde lo propio que tenemos, en lo que podemos crecer y madurar y explotar positivamente, cómo ir desarrollándonos desde lo que nosotros tenemos, que tiene unas grandes cualidades. Y si vamos al caso de Colombia, Ofelita, nosotros vimos realmente, yo sí de verdad lo creo, y no porque sea colombiano, yo creo que cualquier persona que viene extranjera acá admira la belleza de nuestro país, la riqueza de sus tierras, la biodiversidad que tiene, la gran variedad climática, la gran producción que tienen productos naturales, la belleza y calidad de sus gentes. Por eso no es raro que venga un extranjero y se enamore una colombiana, o de venga una extranjera a veces se enamore un colombiano, porque también la calidad humana del colombiano es algo realmente que es ejemplar. Fíjense nosotros cómo somos de acogedores con los extranjeros. Eso la gente lo admira mucho cuando vienen de afuera. Es que nuestro país es hermoso. Lo que nos falta, yo creo, Felita, es como abrir los ojos, ¿no? Y descubrir lo hermoso y maravilloso que es nuestra nación. Y los que hemos tenido oportunidad de salir fuera del país y vivir un tiempito fuera, sin duda que sin dejar de ver cosas buenas que hay en esos países, los países los valoramos y los queremos mucho más porque tiene mucho, mucho realmente que valorar y que aportar y que crecer. Gracias, Ofelita, por tu pregunta. Gracias, padre. Bueno, padre, aquí nosotros por Facebook están saludando Alicia Mogollón, Graciela Martínez, Yadira Castro, Gerba Montañez, Jorge Santander, Luisa Inés Arias, Isabel Ortiz, Gloria Rivero, Marta Elisa Gómez, Alisteresa Durán, y Ana Julia Ballesteros. Y nos hace aquí un comentario la señora Lady Caballero, hablando acerca de la justicia social, dice que a los discapacitados los contratan, pero no les pagan el sueldo completo ni la seguridad social. Nos hace ese comentario. Claro, no, sí, esto sí, y qué no decir de, bueno, y no hablemos solo de discapacitados, pensemos, por ejemplo, sobre todo el tema de la mujer. El Papa hace un comentario que me parece muy agudo. Nadie puede decir, ¿no?, que porque es mujer tiene menos derechos que el hombre, no, tiene los mismos derechos que el hombre, y por eso en condiciones laborales iguales tiene derecho a la misma remuneración, y ante una aplicación a un trabajo tiene los mismos derechos de participar con los mismos méritos que lo hace un hombre. Pero bien sabemos que en Colombia aún nos falta mucho que trabajar en ese sentido. Y lo que anota Lady, muchas gracias por ese comentario, y también se aplica a las personas con discapacidad. Lo que el Papa apunta es como todo ser humano, por ser humano, tiene una valía que nos lleva a reconocerlo, a respetarlo, a buscar su bien, a cuidarlo, pero también a garantizar esa integración social y civil que es importante. Yo creo que tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Y claro, yo creo que es una pregunta muy seria para nosotros también, ¿no? Cómo en lo que tenemos sus competencias, por ejemplo, si aquí hay personas que son empleadores, que tienen a su cargo personas, realmente cómo igual de oportunidad se le da a aquel que tiene una discapacidad al que no la tiene, cómo se le trata con el mismo respeto y dignidad, y también sus derechos económicos son igualmente respetados de una condición y la otra. Yo creo que eso es un punto interesante para todos nosotros. Bueno, aquí nos pide la palabra Fernanda Calderón. Adelante, Fernanda, ya para concluir que ya son las 8. Muchas gracias. Una acotación pequeña. Es que no se puede decir persona discapacitada, sino persona con discapacidad, porque ya la estamos discriminando al decirle que una persona discapacitada, ¿no? Muy bien. Entonces, es para corregir este lenguaje. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya podemos cerrar, entonces, por favor, para que cierre. Ay, no, pero Fernanda me pidió la palabra, sí. No me demoro. Muchas gracias, padre, por compartirnos sus conocimientos, y a todos los organizadores, Samuel, muchas gracias. Una pregunta, realmente desde la parte de la salud, que sé que es un tema importante en la encíclica, que el Papa Francisco lo menciona, el tema de la salud, ¿cómo podría uno como contribuir? Porque uno dice, bueno, esa parte de la salud la manejan allá el ministro y todas esas personas que tienen como el poder para hacerlo. En estos momentos yo diría, ¿cómo podría yo contribuir
a mejorar como ese campo, ¿no? Porque es difícil. Desde acá uno, ¿cómo podría ser? Incluso en estos momentos se me viene a la cabeza y uno diría, esas personas, ¿será que cogen esa encíclica y la lean a ver si reflexionan lo que el Papa está diciendo? Esas personas cogerán ese libro a ver si de pronto les toca un poquito el corazón. Muy No bien. sé, a veces es complicado. No, muy bien, Fernanda. Creo que eso tiene que ver con esos cambios estructurales que también, como ciudadanos de a pie, también estamos llamados a apoyar. Yo sí creo que todos tenemos una gran responsabilidad política en lo que tiene que ver con la elección de nuestros gobernantes. Y la pregunta que Fernanda está haciendo creo que tiene que ver cómo nosotros, ante los que se proponen para los distintos cargos públicos y que nosotros elegimos por voto popular, nosotros con todo rigor y con seriedad estudiamos sus hojas de vida, estudiamos sus trayectorias en el servicio de la comunidad, estudiamos sus militancias, estudiamos realmente su compromiso, como dice el Papa, por el bien común. Hay una parte interesante, como el Papa llama la atención acerca de que los derechos de los empresarios, dice acá, están supeditados al bien común que están llamados a construir. Y hay una parte que él es muy clara, que los derechos de los empresarios tienen que estar en función del desarrollo de las demás personas y en la superación de la miseria. Y nunca pueden estar en detrimento, ¿no?, del bienestar de la comunidad ni el detrimento del cuidado de esa casa común que es la naturaleza en que nosotros estamos acá. Entonces yo creo que lo que Fernanda apunta me parece que es un punto importante de parte nuestra y es cuando nosotros vayamos a votar, primero hay que votar. Yo soy lo que creo que tenemos que votar y tenemos que votar en conciencia y con responsabilidad. En un país donde el 62% no vota, donde el 38% que vota, hay los que votan con responsabilidad, pero hay una parte que vota con un voto amañado, comprado, interesado, ideologizado, manipulado, pues yo creo que nos espera realmente gobernantes no tan idóneos como realmente necesitamos. Entonces tenemos que empezar con eso. Yo creo que es un punto que tenemos que trabajar también a nivel político y es una tarea nuestra como ciudadanos, es lo que llamaremos la veeduría política. Qué interesante de verdad que como ciudadanos le exijamos a sus gobernantes el cumplimiento de lo que en promesa o campaña plantearon y que ellos sientan esa fuerza de que hay una ciudadanía que exige y que realmente no pasamos por entero lo que ellos deciden y nosotros quedamos como personas calladas. De allí que la expresión pública de esos, digamos, de esas demandas sea algo como muy importante. Y de verdad agradezco, Fernanda, la pregunta. Creo que es una tarea que a todos nos toca. Ese es como mi parecer personal y yo creo que todos podemos, con el voto ejercido responsablemente, de verdad podemos tener un papel muy importante en un cambio para bien en nuestra sociedad. Y gracias, Fernanda, por tu intervención. Gracias. Una acotación como pequeñita para que tengamos en cuenta sumado a su respuesta. Es que a todos los que están conectados decirles que no perdamos la esperanza siempre en que podemos cambiar y llegar a un mundo mejor, porque en el tema político muchas personas cuando uno entra en conversación dicen, no, eso es tema perdido, la política claro. ya no cambia, la política va a seguir igual o va a seguir peor. Claro, muy Entonces, bien. en la medida en que pensemos que eso nunca va a cambiar y que la política va a seguir así y todos los sistemas, pues pienso que no vamos a llegar nunca a ningún lado. Es Y verdad, empezar por lo que el padre dice, por el tema del voto, creo que es empezar por ahí y, pues, no sé, pedirle a Dios que nos dé luz para seguir viendo en qué podemos contribuir, así sea pequeñito. Qué bien, excelente. No, muy bien, muy bien. Eso vamos a seguirlo trabajando en lo que sigue del documento que el Papa va a hablar más después del amor político, ¿no? Va a hablar del amor político, que es una categoría valiosísima, novedoso del Papa, el amor político. Va a hablar más adelante en esta encíclica. No, pero gracias, Fernanda, ya nos va metiendo en temas muy interesantes para todos. Gracias bueno, a muy todos. bien. Gracias, padre. Bueno, muchas gracias. Me permiten, voy a dar la bendición para terminar y de verdad agradeciendo su presencia, recordando que el próximo jueves... Perdóname, padre, que lo interrumpa simplemente para comentarles a todos que ya a partir del próximo jueves retomamos ya el horario normal de 7:30 a 9 para que podamos compartir más. Entonces hoy para darle espacio a TOV, pues si trabajamos una horita, pero ya a partir del próximo jueves, entonces ya retomamos nuestro horario normal que va a ser de 7:30 a 9 y de acuerdo a las preguntas, pues nos podemos extender un poquito más. Por hoy nos tocó una horita. Muchísimas gracias, padre, y lo dejo para que nos dé la bendición. Muy bien. No comenté nada, aunque estuve de trasfondo la película Carta a una sombra que yo sugerí ver
¿no? Ese documental inspirado en el libro El olvido que seremos, ¿no? Yo creo que es un documental fabuloso. No lo comentamos, lamentablemente, el tiempo no nos dio, pero seguro que lo podremos seguir retomando en ocasiones futuras. Me permiten, yo quiero darles la bendición a todos, agradeciendo su presencia en este espacio y que esta reflexión realmente nos siga ayudando a nosotros a crecer más en nuestra fe y en el servicio de los demás en nuestra querida parroquia y también en nuestra querida Colombia también. Y que esa bendición de Dios descienda abundantemente en nosotros, dándonos salud del cuerpo, serenidad en el alma, gracia y amor en nuestra vida espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias para todos ustedes. Buena noche para todos y gracias, gracias, gracias. A usted, Padre, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y les acompañe. A todos los que nos siguieron por Facebook y por esta página de Google Meet. Muchas bendiciones.